Buenas tardes y bienvenidos nuevamente a todos nuestros directores de nuestras direcciones regionales de educación, nuestras unidades de gestión educativa local y las instituciones educativas y sus especialistas en general. Bienvenidos. Reciban este cordial saludo a nombre del Ministerio de Educación. Una vez más, agradecer que estén aquí, ese interés que muestran y ese compromiso por el bienestar de los estudiantes al asistir a este webinar de asistencia técnica, señales de alerta en niñas, niños y adolescentes sobre vulneración de derechos en el entorno familiar. Permítanme presentarme. Mi nombre es Rosario Dongo Pérez. Formo parte del equipo de coordinación de temas multisectoriales de la Dirección General de la Calidad Educativa de la Gestión Educativa. Y el día de hoy tengo a cargo cumplir el rol de moderador de este webinar de asistencia técnica. Los invitamos, por favor, a completar la ficha de registro de asistencia. El link lo van a encontrar en el chat de esta transmisión. Es muy importante que puedan registrarse. Eso nos permite a nosotros conocer qué regiones son las que están recibiendo esta asistencia técnica y están compartiendo con nosotros este tema. Como ustedes saben, el impacto de la pandemia ha afectado la trayectoria educativa de todos los estudiantes y ha generado una gran brecha, no solo de aprendizajes, sino de pérdidas de oportunidades de socialización. Han surgido problemas de salud emocional, tensiones dentro de la familia y inclusive viene siendo recurrente que el personal docente informe, tome conocimiento de situaciones de vulneración de los derechos de los estudiantes en su entorno familiar. Háblese de violencia, negligencia, falta de cuidado parental y entre otros vulneraciones de este tipo, ¿sí? Esto muy relacionado al mayor estrés que tienen que suscitar en estos momentos que se han ocasionado a partir de la pandemia. Y otros temas también que tenemos pendientes con el tema de vulneración ya desde mucho atrás, ¿no? Como el tema del bullying y otros. Entonces, en este espacio que se ha generado para ustedes, la finalidad que tiene es que les podamos brindar orientaciones necesarias para identificar estas situaciones de vulneración de derechos y dar a conocerles a ustedes cuál sería ese proceso de articulación, las posibles herramientas y la ruta que se podría seguir en las instituciones educativas cuando se presenten estas situaciones de vulneración, porque nuestra preocupación son los estudiantes, que ellos estén bien para un buen desarrollo integral, pero también para que logren los aprendizajes y puedan salir adelante. Entonces, el bienestar de los educandos es fundamental, ¿sí? Nos va a acompañar esta tarde dos ponentes. Carmen Oroz Bocángel, especialista social de la Dirección de Sistemas Locales y Defensorías de la Dirección General de Niñas, Niños y Adolescentes del MIMP. Elna Abad Bereche, especialista de convivencia escolar de nuestra DGC, del Minedu, a quienes quisiera darles la más cordial bienvenida. Vamos a explicar a continuación la dinámica de esta asistencia técnica que vamos a desarrollar. Sí se ha dividido en 4 bloques o 4 temas centrales. El primero tiene que ver con protección a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de vulneración de derechos en el ámbito familiar. Luego, herramientas para responder a la problemática en las instituciones educativas. Pasaremos luego a hablar sobre la ruta de actuación en las instituciones educativas y el soporte que debe brindar siempre nuestra GRE o UGEL, ¿sí? Recuerden que las instituciones educativas necesitan de ese soporte y la asistencia técnica que tienen que brindarle para poder implementar acciones concretas, más aún acciones articuladas. Y finalmente, nuestro espacio de ronda de preguntas y respuestas, que más que una ronda de preguntas y respuestas queremos que sea un momento para compartir, para que nos cuenten algunas experiencias que de repente se les están presentando sobre este tema y en las que les podamos brindar la asistencia técnica que requieren. Al final se les va a compartir una encuesta. Les vamos a pedir, por favor, no dejar de responderla, porque es a través de este medio que nosotros podemos saber qué les ha parecido lo que se ha desarrollado, qué otros temas quisieran trabajar, qué les han parecido los temas, son aplicables, no son aplicables, es decir, nos ayuda a mejorar en este servicio de asistencia técnica que nosotros estamos tratando de brindarles y hacerles llegar por este medio,
¿sí? Cuando ustedes completen ese cuestionario van a poder acceder al link que contiene el PPT que se va a presentar el día de hoy y puedan contar con este material. ¿Bien? Muy bien. No se olviden de ir firmando su asistencia técnica, por favor. Perdón, su asistencia, por favor. Para iniciar con el desarrollo del webinar, está con nosotros la licenciada Carmen Oroz del Ministerio del MIMP, quien nos desarrollará el primer tema sobre protección a niñas, niños y adolescentes frente a situaciones de vulneración de derechos en el ámbito familiar. Yo le pediría a Carmencita, por favor, le doy la bienvenida para desarrollar este tema. Muchas gracias, Rosario. Buenas tardes con todos y todas. Muchísimas gracias por la invitación. Mi nombre es Carmen Oroz. Soy del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables de la Dirección de Niñas, Niños, Adolescentes. Vamos a hablar de este importante tema en el trabajo que nosotros realizamos a favor de las niñas, niños, adolescentes, pues ellas enfrentan diferentes situaciones de vulneración de derechos en el ámbito familiar, en el ámbito escolar, en el ámbito comunitario. Pero hoy nos vamos a centrar al ámbito familiar, ese ámbito tan próximo, tan cercano, el entorno primario donde los niños, niñas, adolescentes se desarrollan, se socializan, ¿no? Entonces, es muy importante poder entender y poder identificar esas situaciones de vulneración de derechos. Un minuto, por favor. Disculpe. Entonces, estaba señalando que el entorno familiar es el primer espacio de socialización, ¿no? Más relevante para las niñas, niños, adolescentes y es el primer contexto donde adquieren normas, conductas, convivencias y además la familia es un agente colaborador, ¿no? A la hora de crear un entorno de adaptación social y es fundamental conocer cuáles son esos elementos, los estilos parentales, la comunicación entre los miembros de la familia, que es tan potente en el desarrollo de los niños, niñas, adolescentes, las relaciones entre sus miembros, su vinculación. De acuerdo a estos modelos de socialización, la familia es un nicho vital, ¿no? Donde se ajustan las personalidades, tanto personales, sociales, escolares, de todos los integrantes, ¿no? Entonces, asimismo, quería compartirles un dato respecto a la magnitud de la situación de violencia, en este caso, que pasan los niños, niñas, adolescentes. En el 2019, el 66.2% de niñas y niños de 9 a 11 años de edad fueron víctimas alguna vez de violencia escolar, ¿no? Violencia en el entorno escolar. ¿Y cuáles han sido las situaciones más, digamos, que tienen el porcentaje mayor, ¿no? El tema de los apodos, las chapas, el hacerles sentir mal, el trato con insultos, con burlas, ¿no? El desprecio son las cifras que tienen mayor índice en este tipo de violencia. ¿Dónde ocurren el tema de las situaciones de violencia escolar? La gran mayoría de niñas, niños, adolescentes, porque es a ellos quienes se les ha preguntado, señalan en las aulas, ¿no? En el entorno, en las aulas educativas, ¿no? Y en el caso de adolescentes, por ejemplo, también tenemos una cifra alta que señala el 63.8%. Entonces son datos que quería compartir inicialmente porque vamos a hablar de situaciones de riesgo, ¿no? Entonces es importante entender la magnitud de este problema, la magnitud que afecta a las niñas, niños, adolescentes y a partir de ello, ¿no? Empezar a reconocer esas señales, esos signos de alerta, esos servicios, las estrategias también que tenemos para poder articular a nivel local y poder enfrentar este problema que pasan nuestras niñas, niños, adolescentes. Cuando hablamos de una situación de riesgo, nos estamos refiriendo a aquellas amenazas que afectan, ¿no? Los derechos de las niñas, niñas, adolescentes, aquellas situaciones que están impidiendo que los niños, niñas, adolescentes hagan ejercicio de su derecho que esa es nuestra política nacional en materia de niñas, niños, adolescentes. Lograr que las niñas, niños, adolescentes hagan ejercicio pleno de sus derechos, ¿no? Y eso también es estar en modo niñez. Estar en modo niñez es un estilo de vida, más allá de una estrategia, es un estilo de vida que se centra en aquellas situaciones
de riesgo que son probables o más probables de ser identificados en el espacio público y por los miembros de la comunidad. O sea, no necesitamos hacer una evaluación, un reconocimiento especial, sino basta con poder prestarle atención a la protección de los niños, niñas y adolescentes para poder reconocer esas situaciones o esas amenazas que están afectando a nuestras niñas, niños, adolescentes. ¿Y cuáles son esos tipos de riesgo? Riesgo de desprotección familiar o riesgo de violencia reincidente o riesgo de sufrir accidentes por infraestructura local inseguras, ¿no? Tachos rotos, espacios de poca luz, etcétera. Exposición a lugares o contenidos o productos y o servicios no aptos para las niñas, niños, adolescentes en la localidad. La siguiente, por favor. Más adelante vamos a ver el detalle. Entonces, ¿qué es protección integral? Señalarán, muchos me hablan de protección integral, cuidado integral, sistema de protección, pero ¿qué cosa es? ¿No? Son esas acciones que realizamos y que están orientadas a garantizar el desarrollo integral de las niñas, niños, adolescentes que les corresponde de acuerdo a su edad, ¿no? En todas las dimensiones, haciendo que ellos y ellas hagan ejercicio de sus derechos y por supuesto, ¿no? Cuando ya hayan sido vulnerados sus derechos, puedan retornar a su proceso normal de desarrollo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, la aspiración máxima que tenemos como país es la protección integral de todas las niñas, niños, adolescentes, convirtiéndolo ello en una finalidad para el Estado. Esa protección integral que finalmente se traduce en el ejercicio de los derechos, en el ejercicio a la educación, a la salud, a la identidad, al buen trato, a entornos seguros, a la recreación, etcétera, etcétera. Todo lo que le corresponde a los niños, niñas, adolescentes por ser personas como todos nosotros. Ellos y ellas no son personitas, no son menores, no son personas en miniatura, ¿no? No son menores, son personas que están en un proceso de desarrollo como todos nosotros y por ende les corresponde hacer ejercicio de sus derechos. Obviamente, eso en respuesta a su proceso normal de desarrollo, a su etapa de vida. La siguiente, por favor. Asimismo, ¿no? ¿Cómo estamos organizados para la protección integral de las niñas, niños, adolescentes desde una intervención, por supuesto, multicausal y con enfoque sistémico? Así, la siguiente, tenemos a nivel nacional, a nivel regional y a nivel local. Esta articulación que necesitamos trabajar bajo la lógica de una gestión con enfoque de resultados, también está alineado a nuestras políticas y a los espacios de coordinación y de articulación. A nivel nacional tenemos los comités multisectorial por los derechos de las niñas, niños, adolescentes. Este comité multisectorial, liderado a nivel de viceministros, lo lidera el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables como ente rector en niñez y adolescencia, y aquí se hace seguimiento a la política nacional multisectorial de niñas, niños, adolescentes que tenemos 2021 al 2030. A nivel regional, existen los comités regional a favor de las niñas, niños, adolescentes, que lo llaman en algunos gobiernos regionales los CRIA. Y esto lidera, ¿no?, los gobernadores regionales como autoridades responsables de poder articular y de generar acciones alternativas, servicios a favor de la protección de los niños, niñas, adolescentes. Y a nivel local tenemos los comités multisectorial por los derechos de las niñas, niños, adolescentes, conocidos como los Comudena. Comudena son los comités multisectorial por los derechos de las niñas, niños, adolescentes, y este espacio de articulación local está liderado por el alcalde o alcaldesa, ¿no? Quienes lideran este espacio y articulan, hacen una gestión de casos o deberían hacer una gestión de casos con todas las instituciones, los actores locales que trabajan los temas de niñas, niños, adolescentes. La siguiente, por favor. Asimismo, ¿no?, esta organización a través de los servicios, los programas, tanto tenemos servicios universales, servicios focalizados, ¿no? Cuando hablamos de una situación
normal, digamos, del proceso de desarrollo. Los niños por etapa de vida necesitan servicios especializados, ¿no? En la primera infancia, todo el tema de crecimiento y desarrollo, peso y talla, mientras van continuando su proceso de desarrollo, la educación, ¿no? Otras necesidades que se van cubriendo de acuerdo a esa etapa de vida, ¿no? Llegamos a la adolescencia y cuando en algún momento ese proceso de desarrollo normal que vemos aquí en la lámina, en el círculo, ¿no? Falla por alguna razón, por alguna situación, ya sea familiar, social, por alguna situación, esa niña, niño adolescente que estaba yendo por su proceso normal que le corresponde de desarrollo, cae a una situación de vulneración, a una situación de riesgo, a una situación que pueda complicar ese proceso normal de este círculo que estamos viendo en la lámina, tiene o existen, deberían tener servicios especializados que pueda darle ese soporte para que ese niño o niña adolescente no siga cayendo a una situación mucho más grave, sino le brinde ese soporte para que le permita regresar a su proceso normal y continúe su etapa de desarrollo, su etapa en un espacio, un entorno de protección. Por eso es que nos organizamos a través de los servicios, los programas, las estrategias que existen a nivel local. ¿Sí? La siguiente, por favor. Entonces, cuando hablamos de una organización, cuando hablamos de servicios, cuando hablamos de programas, de estrategias, todas estas tienen un soporte normativo, tienen un soporte legal. Y aquí solo hemos nombrado algunas, por supuesto que existen nacionales, internacionales, mucho marco normativo. El Código de los Niños, Niñas, Adolescentes es nuestro instrumento importante madre, ¿no? Sobre los cuales se desprenden todas las demás normas que tenemos. A nivel internacional tenemos la Convención por los Derechos de los Niños, Niñas, Adolescentes. Tenemos, por ejemplo, el Decreto Legislativo 1297. ¿Y por qué estamos nombrando este decreto legislativo? Porque es la norma que, digamos, establece, ¿no? ¿Qué servicio y cómo es la actuación y cuál es la actuación en casos de desprotección familiar y en casos de riesgo de desprotección familiar, ¿no? Nos dice, por ejemplo, en el caso de riesgo de desprotección familiar, están las demunas acreditadas, por eso hay un proceso de acreditación que siguen estos servicios locales para que puedan dictar medidas de protección. Y en los casos, por ejemplo, de desprotección están las unidades de protección que, por supuesto, tienen y dictan medidas de protección a favor de estos niños, niñas, adolescentes. También tenemos la ley 30466, que es nuestra norma importante, grande, que nos permite actuar y poder incorporar en todas nuestras actuaciones cuál es la mejor alternativa, acción, medida que tengo que tomar cuando esté involucrada una niña, niño, adolescente. En cualquier situación donde nos podamos encontrar nosotros como operadores locales y esté involucrado un niño, niña, adolescente, lo primero que tengo que hacer es poner en prioridad qué cosa es lo mejor y la acción que yo tome tiene que responder a la protección de estos niños, niñas, adolescentes. También tenemos el Decreto Supremo 020-2021 que aprueba la estrategia Ponte en Modo Niñez y que promueve una sociedad protectora para las niñas, niños, adolescentes desde el espacio local. Tiene ejes de intervención, tiene procesos de articulación, ¿no? Trabajo con los servicios locales, por supuesto, de la mano, porque no puede haber ninguna política, norma, estrategia, protocolo, etcétera, que nosotros podamos decirles o hablar si no se concretiza en la aplicación a través de un servicio en el espacio local. Porque ahí viven las personas, ahí están los ciudadanos y son quienes reciben estos servicios y que por supuesto tienen que ser servicios de calidad, servicios fortalecidos, operadores fortalecidos y por eso es importante este proceso de conversación, de coordinación, de fortalecer nuestros conocimientos, por ejemplo, el que hoy estamos haciendo.
Y por supuesto tenemos la resolución ministerial 189 del 2021 que aprobó la nueva tabla de valoración de riesgo para la protección de niñas, niños, adolescentes. Esta tabla de valoración es un instrumento de consulta permanente de los servicios que atienden estos casos. Ustedes lo pueden mirar, revisar, les va a permitir, digamos, un poco evaluar, determinar y poder mirar desde una lógica del problema, ¿no? Porque están las tipologías, pero también pueden mirar desde la actitud de la familia, ¿no? Podemos encontrar alguna situación, por ejemplo, de violencia familiar, de violencia escolar, de repente una situación de carencia de identidad, ¿no? No van a clases, etcétera. Y eso lo pueden vincular desde el rol que tiene o que está cumpliendo o desde la actitud de la familia o del adulto protector de ese niño, niña, adolescente. De tal manera que no vamos a mirar solamente el problema, sino también lo vamos a relacionar con la actitud que tiene la familia para poder solucionar, mejorar esa situación que se ha encontrado en esos niños, con esos niños, niñas, adolescentes. Entonces, eso es lo valioso, lo importante de este instrumento. Por eso es un instrumento de consulta permanente que lo utilizan los servicios que atienden. Por ejemplo, las de MUNAS, por ejemplo, las unidades de protección especial, los juzgados, deben utilizar este instrumento de consulta permanente. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son las estrategias de intervención que tenemos en el espacio local? Tenemos el proceso de promover las capacidades de autoprotección en las niñas, niños, adolescentes, y aquí nos referimos a que hay un trabajo muy cercano con las propias niñas, niños, adolescentes, que ellos mismos también nos hacen sus propias demandas, nos orientan, nos capacitan, nos dicen qué cosa les está afectando. Imagínense hablar de niñas, niños, adolescentes si no tomáramos y si no escucháramos a ellos y ellas, ¿no? Estaríamos hablando desde el rol, desde la voz del adulto, pero no desde los propios niños, niñas, adolescentes. Por eso es muy importante esta estrategia de promover las capacidades de autoprotección en las propias niñas, niños, adolescentes. Y ahí tenemos los consejos consultivos de niñas, niños, adolescentes que se forman en los espacios locales. Y también tenemos el trabajo con el entorno familiar de las niñas, niños, adolescentes, el tema de pautas de crianza positiva, ¿no? Y se tiene la implementación y fortalecimiento de los servicios, ¿no? Lo que les comentaba, la acreditación de la DEMUNA, por ejemplo, es una de ellas, el promover el servicio Juguemos, ¿no? Entonces, todo articula, todo coadyuva a que los niños, niñas, adolescentes puedan pasar o puedan evitar o podamos evitar de que caigan en una situación de vulneración de derechos. Y si de alguna manera sucediera, poder darles ese soporte para que retornen a su proceso normal de desarrollo. La siguiente, por favor. También ese proceso de intervención que tenemos a través de este servicio local, que son las de MUNAS, y que es muy importante que ustedes lo conozcan, coordinen, articulen, toquen las puertas, y cuando algo esté fallando, también nos avisen, nos den alerta, porque ese rol cumplimos, hacer que los servicios puedan cumplir y que el operador esté brindando el servicio de calidad, ¿no? Cuando hay una situación de un niño o niña adolescente vulneran sus derechos, hay una atención del caso de manera inmediata, desarrollo de factores protectores a través de las diversas metodologías, ¿no? Intervención en el entorno familiar y comunitario. Imaginémonos una mesa con 4 patitas, ¿no? No podemos trabajar con el propio niño, niña, adolescente, con el entorno comunitario, con la familia y, por supuesto, con los servicios locales. Y finalmente, lo que queremos, lo que buscamos todos y todas es un niño, niña, adolescente protegido. La siguiente, por favor. Em, Estas situaciones de riesgo, algunas, las que hemos estado señalando, por ejemplo, ¿no? En una situación de riesgo o de desprotección familiar, son aquellas, por ejemplo, cuando encuentran a un niño o una niña recién nacido encontrados en la vía pública, seguramente ustedes han escuchado muchas situaciones de ellos, ¿no? Niñas, niños, adolescentes que se encuentran solos en la calle, ¿no? Pidiendo limosna, o suben a los colectivos, y muchas veces son situaciones que son fáciles de identificar, pero como a veces normalizamos esas situaciones, no nos detenemos a pensar que esa es una situación de riesgo o puede configurar en una situación de alto riesgo.
¿no? O cuando se quedan al cuidado de sus hermanos menores, más pequeños de edad, ¿no es cierto? Entonces también es una situación complicada. Cuando hay niños, niñas, adolescentes que se quedan encerrados durante largas horas en la casa, y hemos tenido casos que se han incendiado, ¿no? Los domicilios y los niños no podían salir, el que ahorita regreso, voy acá nomás a la esquina, son situaciones de riesgo que necesitamos mirarlas y poder identificarlas y poder comunicar de manera inmediata a los servicios locales, ¿no? El riesgo de violencia reincidente, por ejemplo, cuando hay víctimas o niños, niñas, adolescentes víctimas de cachetadas, empujones, jalones de cabello, o cuando hay situaciones de insultos, humillaciones, ¿no? Ninguna situación de violencia educa, ninguna situación de violencia eh, va bajo el pretexto de que te estoy corrigiendo, eso no existe, ¿no? Todas las situaciones y hay evidencias de que los niños, niñas, adolescentes que son expuestos a estas situaciones de maltrato, de violencia, tienen una mutilación terrible de su sistema neurológico, pero también de su sistema emocional, y es muy difícil de poder recuperarlo, ¿no? Entonces, es importante poder identificar de manera inmediata, de manera oportuna, y trabajar esos factores protectores. Otra situación de riesgo también que se trabaja con la estrategia Ponte en modo niñez es los riesgos de sufrir accidentes de infraestructura local. ¿Cuántas situaciones trágicas se ha visto? Por ejemplo, niños, niñas, adolescentes que se han caído a buzones sin tapa, a, han perdido hasta sus vidas, ¿no? En lugares de poca luz, o cuando hay cables sueltos, o cuando se les ha caído un arco. A veces hay juegos oxidados y que muchas veces, como vuelvo a repetir, no dimensionamos los riesgos que pueden significar para los niños, niñas, adolescentes y por supuesto para todas las personas, ¿no? Exposición a lugares, contenidos, productos y o servicios no aptos para los niños, niñas, adolescentes en la localidad. Es muy importante poder hacer un trabajo comunitario, articulado, coordinado, porque hay muchas situaciones, por ejemplo, hay instituciones educativas donde los niños, niñas, adolescentes en su trayecto al domicilio pasan lugares donde de repente hay personas adultas que están bebiendo alcohol o que siempre se reúnen ahí, ¿no? Entonces, esos espacios también son de riesgo. Es importante poder organizarnos para poder hacer piquetes, para poder tener serenazgo, tener operadores que puedan estar mirando que esos lugares no sean tan desolados y los niños, niñas, adolescentes puedan llegar, ¿no?, a su destino sin ninguna complicación. Recomendaciones, trabajo con los padres, madres, adultos responsables para que no dejen solos a los niños, niñas, adolescentes. La siguiente, por favor. Y ya voy a ir concluyendo: el tránsito a la vulnerabilidad y a la restitución del ejercicio de derechos. Esta lámina lo que nos muestra es que hay niveles en los cuales pasan los niños, niñas, adolescentes. Como ustedes ven, el nivel 1 es una situación de existencia y vulneración de derechos, sí, que se puede trabajar, sí, que podemos revertirlo, sí, que pueda involucrar a la familia, a la comunidad y mejorar esa situación, ¿no? Puedo todavía trabajar con su entorno familiar, comunitario, social, de estos niños, niñas, adolescentes, porque hay voluntad, porque hay disposición, porque hay servicios también, ¿no? En el nivel 2 ya es una situación de vulneración de derechos también, pero en este nivel ya hay una carencia del entorno protector. Entonces, significa que muchas veces estos niños, niñas, adolescentes van a ser digamos, tienen que dictarse medidas de protección en un lugar fuera de su entorno familiar. Estamos hablando de familias acogedoras, que también es una estrategia que se tiene, o en los centros de acogida residencial, antes conocidos como albergues, ¿no? Y en el nivel 3 a veces vienen todos estos que hemos comentado, pero ya estamos hablando de una situación de delito: abuso sexual, trata, explotación, ¿no? También ahí hay una intervención especial de los servicios involucrados para atender este tipo de problemáticas, ¿no? Entonces, es muy importante poder hacer nuestros esfuerzos, toda nuestra articulación, todo nuestro tejido para que del nivel 1 no pueda pasar.
¿no? La prevención es muy importante, el reconocimiento oportuno de estas señales de alerta es muy importante en la protección de los niños, niñas, adolescentes. La siguiente, por favor. Entonces, es importante señalar que cualquier situación puede esperar, cualquiera. Pero invertir, trabajar, proteger en las niñas, niños, adolescentes, no. Porque los niños, niñas, adolescentes son el presente, ahora. No son el futuro que puede esperar, que ya cuando sean grandes voy a empezar a trabajar. No, necesitamos actuar ahora. Necesitamos intervenir ahora. Necesitamos mirarlos como personas, como ciudadanos ahora. Y eso es un poco nuestro rol desde el espacio, desde el área que nos toca acompañar en este momento. Muchísimas gracias y me voy a quedar aquí para cualquier consulta, para cualquier ampliación que ustedes consideren hacerlo de acuerdo a la orientación de la moderadora. Muchas gracias. Muchas gracias a Muchas ti, gracias. Carmen. Carmen nos ha hablado, ¿sí? ¿Me pueden escuchar bien? ¿Me Sí, escuchan? adelante, Rosario, se escucha bien. Perfecto. Carmen nos ha colocado en modo niñez, más aún yo diría que nos ha colocado en modo niña, niños y adolescentes. Es decir, comprometiéndonos a todos a garantizar de manera sostenida sus derechos, de manera trabajando articuladamente para un desarrollo integral y saludable de nuestros estudiantes. Nos ha hablado sobre la importancia de la articulación que va desde lo nacional, regional, local, los servicios que existen, que son oportunidades para que ellos puedan recibir ese soporte que necesitan con todo un respaldo normativo por detrás, ¿sí? Nos comenta que el MIM cuenta con un instrumento llamado tabla de valoración del riesgo, con indicadores que permiten precisar el tipo de protección y, por supuesto, actuar inmediatamente. Y qué bueno que nosotros podamos hacer esta articulación para que nuestros estudiantes tengan la oportunidad de ser atendidos, de ser protegidos, ¿no? Cuando estos derechos estén siendo vulnerados. Antes de darle el paso al siguiente tema, yo les quiero recordar, por favor, de que vayan firmando la asistencia técnica, perdón, la asistencia de cada uno de ustedes. No dejen de firmar, que es muy importante que lo hagan, ¿sí? Entonces, conforme van firmando, voy invitando también a la participación de el ABAT. ELA de la DGC nos va a desarrollar un tema relacionado a qué herramientas. Entonces, ya, si esto se está haciendo a nivel articulado, ¿qué herramientas tenemos para poder aportar a la identificación de de estas señales de riesgo que se puedan presentar en los estudiantes? ¿Sí? ¿Con qué herramientas cuento y qué ruta podría seguir posteriormente cuando los haya identificado? Entonces, yo la invito a Elna, por favor, para que pudieras iniciar con este tema, herramientas para responder a la problemática en la institución educativa. Gracias, Rosario. Buenas tardes con todas y todos los participantes y por su interés en este tema que vamos a desarrollar. Antes de empezarlo, quería comentar y retomar el comentario de Carmen en relación a las estadísticas, ¿no? Sobre esta situación y señalar que, por ejemplo, desde el 2019 ya en ARES, que es la encuesta nacional de relaciones sociales, nos señalaba que cerca del 60 y eh, 8%, ¿no? De estudiantes o de niñas, niños y adolescentes de 9 a 11 años señalaban que habían sufrido violencia alguna vez en su entorno familiar y que los estudios actuales, después de la pandemia, nos dicen que la inestabilidad económica y toda esta afectación de la salud han resultado en circunstancias que propician más bien el incremento de la violencia familiar. Ustedes seguro desde el trabajo que vienen haciendo, acompañando a docentes, a directores en instituciones educativas, habrán encontrado también estas situaciones y que son importantes abordarlas desde el sector que nos compete, ya que
nadie se encuentra en disposición ni apertura para el aprendizaje cuando sufre los efectos socioemocionales, físicos y sociales también de una violencia de todo tipo, pero sobre todo de los responsables de su cuidado y de su protección, ¿no? Que deberían ser y que no se entiende de parte de niñas, niños y adolescentes. Entonces, en ese sentido, planteamos este bloque de contenido sobre herramientas para responder a la problemática de la vulneración de los derechos de niñas, niños y adolescentes y qué se puede hacer desde las instituciones educativas, ¿no? Siguiente, por favor. Eh, bien, entonces estamos trayendo aquí estas herramientas que se plantean desde la escuela para poder atender estas situaciones, para poder prevenir el incremento de esta problemática y sobre todo acompañar y brindar toda la atención a las niñas, a los niños y adolescentes que son afectados o son víctimas de la vulneración de sus derechos, ¿no? Según los diferentes tipos de riesgo que ha presentado Carmen antes y que podríamos dar respuesta desde lo que hacemos y que ustedes desde el trabajo que hacen de acompañar al el personal de las instituciones educativas pueden orientar sobre qué hacer y qué existe, ¿no? Primero, tenemos aquí los lineamientos para la gestión de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra niños, niños y adolescentes, que seguro ustedes, muchos de ustedes conocen. eh, Reconocido por el Decreto Supremo número 004/2018 Minedu, y en el cual se incluye específicamente sobre el tema de vulneración de derechos el protocolo 6 para la atención de casos de violencia psicológica, física y o sexual por parte de un familiar u otra persona, y el anexo 6, que es el informe que se presenta en el caso se tenga que aplicar este protocolo por un caso de violencia contra niños y adolescentes, ¿no? También vamos a presentar lo que es el Comité de Gestión del Bienestar de la institución educativa, que es un comité o una instancia encargada de gestionar todo lo que se refiere a la gestión comunitaria vinculada con la convivencia escolar, ¿no? Donde se plantea lo que es la atención oportuna a los casos de violencia contra niños, niñas y adolescentes. Y por último, tenemos otra herramienta que son las señales de alerta para docentes sobre situaciones de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes en su entorno familiar, que es una herramienta elaborada a partir del 2021 para toda la población docente que pueda reconocer todas estas señales de alerta que manifiestan los niños en situaciones de riesgo. Pasamos a la siguiente, por favor, para presentar las herramientas. Bien, entonces, los lineamientos para la gestión de la convivencia son las grandes orientaciones para la promoción de la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia contra esta población, a fin de aportar en su desarrollo integral en entornos escolares seguros y libres de violencia. Pero ustedes se preguntarán, ¿pero esto se refiere solo al espacio escolar? Y estamos abordando el tema de la vulneración de derechos en el entorno familiar, ¿no? Desde estos lineamientos se reconoce la violencia escolar que afecta a los niños, al niño en todos sus espacios en el que se desenvuelve. ¿Por qué? Porque si viene afectado por una violencia desde el entorno familiar, no se encuentra, como decía antes, en apertura y en disposición para su aprendizaje. Entonces, por eso es que también hay que atender, hay que responder, no hay que quedarse pasivos frente a niños que sufren esta situación y todos los riesgos que estamos presentando aquí y que se encuentran en la tabla de valoración de riesgo. Y presenta también lo que es la definición de la violencia escolar, entendido esto como convivencia también escolar hacia las relaciones interpersonales humanas que establecen los adultos en el entorno escolar, ya sea en la escuela y en las familias, con las y los estudiantes, ¿no? Y que es de responsabilidad de toda la comunidad educativa,
desde los padres, que también tienen responsabilidad en este proceso, y uno de ellos es el cuidado, la protección, el buen trato y las relaciones adecuadas con los niños y los adolescentes, ¿no? Para que se encuentren, como decía Carmen también antes, se encuentren en disposición y se encuentren encaminados en lo que es su proceso de desarrollo natural. ¿Seguimos? Los lineamientos presentan tres líneas de acción que las tenemos aquí: la promoción de la convivencia escolar, la prevención de la violencia contra niños, niños y adolescentes, y lo último, que es atención de la violencia contra niños, niños y adolescentes, ¿no? La promoción de la convivencia escolar tiene que ver con todas las acciones que desde la estrategia de convivencia escolar, que pertenece a la DIGE, que es la Dirección de Gestión Escolar, de la DIGC, que es la dirección que está promoviendo esta actividad, plantea acciones para promover el buen trato, las relaciones de respeto, las relaciones positivas de todos los actores educativos eh, con los niños y adolescentes, ¿no? Y también todo lo que tiene que ver con la promoción de la participación. Eh, Dentro de la estrategia de convivencia escolar hay un interés especial en promover sobre todo la convivencia escolar para prevenir todo este tipo de situaciones. Y hay un énfasis entonces también en desarrollar una serie de actividades que puedan cambiar las prácticas, las creencias y las actitudes en las personas adultas en relación a los niños, ¿no? Para que puedan promover todos sus derechos, puedan promover la participación, puedan promover su cuidado y puedan promover el buen trato. Luego tenemos la línea de prevención de la violencia contra niñas, niños y adolescentes, que es la segunda línea de acción desde donde se plantean acciones para poder atender situaciones a niños que se encuentran en situaciones de riesgo y que necesitan fortalecer, por ejemplo, todo lo que implica el desarrollo socioemocional o de habilidades blandas para responder desde ellos mismos, desde el desarrollo de sus capacidades a todas estas situaciones de violencia que les afectan en el entorno y en los diferentes espacios donde se encuentran, ¿no? Y la línea de atención de la violencia contra niños, niños y adolescentes eh, implica toda una serie de acciones a través de los planteamientos que nos dan protocolos y las normas vigentes, que también vamos a presentar ahorita, el que se refiere al de la convivencia, al de la prevención, a la atención de la violencia contra niños, niñas en el entorno familiar. Pero existen otros 5 que también seguro que muchos lo conocen desde el sector educación, que tienen que ver con la violencia o el ejercicio de la violencia física, psicológica y también sexual que se puede producir en el mismo en el entorno escolar, ¿no? Entonces, esta línea tenemos trabajando muchos años en ella, y hay una plataforma donde se reportan todos los casos, que es el CICB, que nos permite tener más o menos un dato aproximado, aunque tal vez quizás es el dato de los que se atreven a denunciar, a reportar estas situaciones, reportarlas, ¿no? En este portal para poder reconocer cuál es la situación de la violencia en este sector, ¿no? O contra los niños, niñas y adolescentes. Seguimos. Por favor, Diego. Bien, entonces, como les decía, son 6 protocolos, pero el que se refiere a la atención de casos de violencia psicológica, física y o sexual por parte de un familiar u otra persona, ¿cierto? Es el protocolo 6, que tiene que ser asumido por la institución educativa en cuanto el director de la institución se informa del caso, y él tiene que realizar la denuncia una vez que haya tomado conocimiento del hecho de violencia. Y en caso sea un docente o administrativo el que se entera antes, es quien debe
informar al director para que proceda a la denuncia correspondiente siguiendo el protocolo que tenemos acá planteado según como está establecido en el Decreto Supremo 004-2018 Minedu, que se refiere a los lineamientos presentados hace un ratito, ¿no? Entonces, cada protocolo, y en particular este que como está planteado acá, tiene una serie de pasos a cargo del director para que pueda atender a los niños, niñas y adolescentes que se encuentran en esta situación, ¿no? Y el primero o el primer paso tiene que ver con la acción, donde se detectan las señales de violencia contra el estudiante y se informan a la dirección de la institución educativa. Estas señales de alerta son las que vamos a presentar en la herramienta que vamos a tener como parte del sector educación. Los directores entonces realizan la denuncia ante cualquiera de estas instituciones según corresponda el caso, que tiene que ser Policía Nacional del Perú, el Centro de Emergencia Mujer, la Fiscalía de Familia. Cuando se trata de violencia psicológica, que es uno de los tipos de riesgos como ha planteado en la presentación Carmen. Es el segundo tipo, atención de violencia psicológica, física y sexual. Se procede con este protocolo. Entonces, después de este primer paso, se presenta el segundo que tiene que ver con la derivación. No es que solo se denuncie o solo se tome conocimiento del caso, sino también se realizan acciones para que los afectados, estudiantes, reciban apoyo por parte de servicios especializados de acuerdo a sus necesidades y que forman parte de esta articulación que que presentó anteriormente Carmen, ¿no? Y que es por lo cual estamos articulados también en esta actividad y en muchas de las acciones para abordar esta situación. Donde a partir de la derivación a cargo del responsable, ¿cierto?, de convivencia escolar o el director, quien coordina con el CEN para el apoyo al estudiante. También estas personas de la institución educativa informan el hecho eh, del hecho y de la denuncia o de las acciones que se toman a la UGEL, a la instancia de la cual dependen, ¿no? Con los documentos que se refieren a continuación o que están ahí, ¿no? Elaboración de un informe o del oficio correspondiente para, por ejemplo, el primer paso que es la acción. Seguimos, por favor. Continuando con el protocolo, entonces el tercer paso es hacer el seguimiento para acompañar y supervisar el bienestar de los estudiantes. Y se monitorea la atención a los involucrados, incluyendo la brindada por las entidades especializadas a las que se derivó. O sea, hay una responsabilidad de la autoridad educativa o la persona a la que delegue, que puede ser el responsable de convivencia, de hacer un seguimiento, mantener el interés en que el estudiante pueda ser apoyado por especialistas para poder recuperar y poder volver a lo que tiene que ver con el curso de su desarrollo y con la formación, cierto, que educativa. Entonces, los tutores coordinan las acciones individuales con los estudiantes, eso es lo que se hace a nivel del seguimiento. Hay acciones que se plantean por los tutores a través de un plan para poder acompañar individualmente o colectivamente, si así se requiere el caso, ¿cierto? Porque a veces tiene efectos también sobre el entorno para acompañar a estos estudiantes. Y el responsable de convivencia escolar de la institución educativa coordina con la DEMUNA para el apoyo al estudiante. Luego, el siguiente paso es del cierre, hay que tener un proceso, así como se apertura el caso, de cierre, de que concluye, se finaliza la atención del caso cuando se hayan cumplido todos los pasos previos, donde debe garantizarse la continuidad educativa de los estudiantes involucrados, así como su recuperación académica y emocional, ¿no?
y ahí el responsable de convivencia tiene el rol de coordinar con la DEMUNA para el apoyo integral al estudiante, ¿no? Y el caso se cierra con la elaboración de una acta de cierre del caso que no solo lo hace el equipo de la institución educativa, sino que también involucra a la familia, ¿cierto? A los interesados en el niño, niña o adolescente. Bueno, aquí quería resaltar también el artículo 18 del Código de los Niños y Adolescentes, por lo que hay que proceder con este protocolo y responder a estas situaciones de violencia, ¿no? Donde se considera que los directores de los centros educativos deben comunicar a las autoridades competentes los casos de maltrato físico, psicológico, de acoso, abuso y violencia sexual en agravio de los estudiantes, entre otros, ¿no? Está contemplado también entonces en estas normativas que nos obligan a atender estas situaciones de la población de las que somos responsables a través de la formación y de la educación. Seguimos. Gracias. Bueno, entonces queríamos presentar ¿cuáles son los resultados de estos lineamientos que se están implementando a través de la estrategia de convivencia escolar, ¿no? Buscar las escuelas o configurar las escuelas como espacios más democráticos, donde se garanticen los derechos y el ejercicio de responsabilidades de las niñas, los niños y adolescentes, se respeten las diferencias sin discriminación y se promueva la participación real de todos. Escuelas como lugares seguros y protectores, ¿cierto? Desde también la comunidad educativa que involucra a la familia, donde los estudiantes puedan desarrollarse sin que su integridad y sus aprendizajes se vean afectados por la violencia. Y lo último, que docentes y todo el personal de la escuela sean referentes éticos para los estudiantes y para la comunidad educativa, fomentando relaciones de respeto, colaboración y buen trato. El atender, el preocuparnos por el cuidado de los demás, de las y los estudiantes sobre todo, hace que también esa sea una referencia del modo como deben estar planteadas las relaciones interpersonales en los diferentes espacios en los que se desenvuelven los niños, las niñas y los adolescentes. Seguimos, por favor. Diego. La otra herramienta que quería presentar brevemente para esta parte es el Comité de Gestión del Bienestar de la institución educativa, ¿no? El año 2021, según el Decreto Supremo número 06-2021, Minedu, se planteó una estructura organizacional desde la cual se reorganizan los diferentes comités y dimensiones de lo que es la gestión escolar. Y se plantean en estas 4 dimensiones que están aquí en el gráfico: la dimensión estratégica, la dimensión administrativa, pedagógica y la dimensión comunitaria. Y en esta última se encuentra todo lo que tiene que ver con la promoción de la convivencia escolar, la prevención y la atención de casos de violencia contra niños, niños y adolescentes. Y aquí traíamos una de las funciones del Comité de Gestión del Bienestar relacionada con este tema, ¿no? Que es articular acciones con instituciones públicas y privadas, autoridades comunales y locales, con el fin de consolidar una red de apoyo a la tutoría y orientación educativa y a la promoción de la convivencia escolar, así como a las acciones de prevención y atención de la violencia y casos críticos que afecten el bienestar de las y los instituciones, de los estudiantes, perdón. Entonces, reconocer aquí que existe un comité del bienestar, de gestión del bienestar, relacionado con todo lo que es la convivencia escolar, la prevención y la atención de la violencia escolar, desde la cual vamos a plantear ahora una ruta a partir de las cuales las instituciones educativas puedan estar y responder a toda esta propuesta que les estamos trayendo ahora conjuntamente con el equipo del MIN, donde se pueda
atender, responder, hacer algo frente a estas situaciones de vulneración de los derechos de los niños, las niñas y los adolescentes, ¿ya? Seguimos. Y entonces también presentarles esta herramienta denominada señales de alerta para docentes, para que los docentes identifiquen estas señales de alerta de riesgo, ¿cierto? Que estamos hablando, de riesgo de situaciones de vulneración de derechos de las niñas, niños y adolescentes, considerando que la vulneración de los derechos de los niños tiene diferentes tipos, ¿no? De riesgo. Y sobre todo, que ha presentado Carmen también en la primera parte de vulneración de derechos por negligencia, por falta de cuidado, por desprotección familiar, ¿cierto? Parental, y también lo que tiene que ver con el ejercicio de la violencia recurrente contra los niños, niños y adolescentes, ¿no? Pasamos a la siguiente. Este material para los docentes y las docentes plantea una serie de indicadores de riesgo que ustedes lo tienen aquí. Vamos a dejar la cartilla, también podríamos hacerlo con que les permita leer con mayor detenimiento toda esta serie de indicadores, como por ejemplo problemas en el aprendizaje, bajo rendimiento escolar, signos de ansiedad, heridas, arañones, raspones, tiene ojos rojos o signos de golpe alrededor de los mismos, sueño en horas de clase, excusas o rechaza posibles consejos u orientación a su conducta, muestra conductas sexuales como esperar a sus compañeros, ¿cierto? Tocar partes íntimas, mostrar alto interés por la pornografía, muestra signos de tristeza o estrés, no activas, aquí era para el tiempo de la modalidad remota, ¿cierto? Negarse a participar puede ser también, deja de asistir a clases sin justificación alguna o faltas constantes a clases, es muy inquieto o molesta a sus compañeros de clase en repetidas ocasiones, ¿no? Y otra serie más de indicadores de riesgo que van a permitir al docente identificar que algo está ocurriendo en estos niños, niñas o adolescentes y que necesitan detenerse más para observar cómo va en su desempeño y también qué está pasando alrededor de su familia con el fin de ayudarle, es de ayudarla, ¿cierto? Para poder detener esta situación y revertir todas las consecuencias que puede tener con su aprendizaje y con su integridad física y con su integridad a esta población, ¿no? Seguimos. ¿Cuáles son los propósitos de los indicadores de riesgo, ¿no? Que hemos presentado? Identificar y reconocer las situaciones que puedan estar afectando a niñas, niños y adolescentes en sus hogares. Esas manifestaciones de conductas, de comportamientos que les hemos presentado anteriormente, nos están dando una señal de que algo puede estar pasando con estos niños, ¿no? Pero además nos nos debe motivar en la institución educativa a prestar atención a la conducta y a la condición familiar del estudiante, como decía, ¿no? Y luego, dependiendo de cómo se identifique la situación, aplicar el protocolo 6, que es para situaciones de violencia, y hoy informar a la DEMUNA que es para esas situaciones de riesgo o desprotección familiar, que son diferentes a los que atiende el protocolo 6 y que están a cargo del director de la institución educativa. Seguimos, por favor. También queríamos compartir con ustedes algunas indicaciones sobre el manejo de estos indicadores de riesgo, ¿no? Porque se encuentran ahí, hay que prestar atención, el docente tiene que revisar, enterarse, pero hay que actuar con cuidado cuando uno cree que una puede ser una señal de algo, ¿no? Porque requiere de una observación
y escucha para la identificación más clara de la situación y no actuar ante la primera señal, ¿no? Hay que tener responsabilidad con su uso, ¿no? Como se plantea acá, un solo indicador no es suficiente para determinar la necesidad de derivar el caso, de derivar al estudiante. Hay que ver qué otros indicadores también se encuentran presentes, qué está pasando con la familia y la cartilla o la herramienta, esta moradita que estamos presentando, incluye también esas conductas que hay que tener en cuenta en relación a la familia, ¿no? Porque un niño o niña que presenta estas manifestaciones o estas características es porque es el reflejo de lo que está pasando también en su casa, de cómo están actuando, respondiendo sus cuidadores, su padre, su madre, la familia que se encarga de su cuidado, ¿no? La información con la que se cuente sobre estos indicadores permitirá entonces de manera responsable cómo se use la identificación de la vulneración de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como también plantear las estrategias para su protección y cuidado, ¿no? Porque va a depender ahí con quién de la familia hay que buscar esa indagación. Puede que sea uno de los padres o la madre que esté teniendo un desapego o una conducta de desatención, o puede haber otro familiar presente que pueda ayudar también a dar la información, pero también a luego acompañar en la protección o el cuidado del niño, niña y adolescente, ¿no? Y es importante para lo que va a seguir en relación a la institución especializada que va a atender estos tipos de casos. Seguimos, por favor. Ah, bueno, yo llegaba hasta ahí en relación a cuáles eran las herramientas y también voy a seguir, sigo nomás, ¿no? El bloque. Elna, quizás aprovechar este espacio para recordarles que firmen la asistencia. Y por otro lado, Elna, creo que has tocado un tema muy importante antes de continuar, ¿no? Ujú, Que tiene que ver con las señales de alerta de riesgo de vulneración de derechos. Como todos tenemos que estar atentos y difundir estas señales, justamente para que podamos identificar esas situaciones de riesgo y luego canalizarlas adecuadamente para que ellos reciban, los estudiantes, la atención que necesitan, ¿no? Este tener que estar atento a estas señales que han sido construidas y sí me gustaría acotar de manera conjunta entre el MIMBE y el Ministerio de Educación, lo han estado revisando, se han estado construyendo, ¿no? Y ujú. la importancia de las herramientas que ha señalado, quisiera reafirmar, darle más fuerza a este tema de que hay herramientas, no solamente las normativas, sino también herramientas que nos van a permitir saber responder, como el protocolo 6, ¿no? Como saber que hay que derivar a la DEMUNA, a los otros casos de vulneración de derechos, etcétera, y agradecerte por este primer bloque que has presentado. Y entonces sí, ahora sí que les recuerdo a todos que por favor firmen la asistencia. Ingresamos al siguiente, que tiene que ver ya con teniendo todas estas herramientas con la ruta de actuación en las instituciones educativas y el soporte que debería de existir desde las DREGRE y UGEL. ¿Cómo aterriza todo esto en la institución educativa en una ruta, ¿no? Que va desde la identificación hasta saber que los chicos están encaminados para recibir el soporte que necesitan? Entonces, continuamos, Elnita. Gracias. Gracias, Charo, gracias. Bien, entonces esta tercera parte del webinar ahora vamos a presentar la ruta de actuación en las instituciones educativas y el soporte desde la DRE, GRE y UGEL, ¿no? ¿Qué es lo que podrían hacer o cómo acompañar al trabajo o a la pauta que vamos a dar para que se puedan atender situaciones de vulneración de los derechos de las niñas, niños y adolescentes? Seguimos entonces con la siguiente lámina, diapositiva. Bien. Entonces, aquí tenemos una ruta de actuación y roles dentro de la comunidad educativa, ¿no? En realidad estas herramientas ya están. Estamos solo em, para ustedes como especialistas de gestión pedagógica, que dan asistencia técnica
a todos los equipos de a los equipos de las instituciones educativas, ¿cierto? Y donde seguro encontrarán una demanda en relación también a qué hacer en estos casos que están afectando el proceso de aprendizaje de los estudiantes de estas instituciones educativas. Entonces, la ruta es en base a lo que existe, em, y empezando con el Comité de Bienestar Escolar, es plantear en una reunión del Comité de Gestión del Bienestar por parte del director lo que existe sobre las herramientas para esta atención. Y desde donde el objetivo de la reunión sería enfatizar la responsabilidad y el compromiso como comunidad educativa de proteger los derechos, el bienestar y la integridad de las y los estudiantes, ¿no? Por lo que les estaba diciendo al inicio, eh, todo estudiante que sufre de violencia es responsabilidad de la institución educativa, del equipo de la institución educativa, salvaguardar los derechos para poder apoyar en condiciones que propicien un aprendizaje, la apertura al aprendizaje en las y los estudiantes. Entonces, y con eso garantizar su permanencia, su conclusión de todo el proceso educativo, ¿cierto? Desde ahí estamos garantizando ese derecho. El sector se encarga de ello, el sector educación. ¿Cuáles son esas herramientas que tenemos? Tenemos dos, lo que es eh, materiales, el material sobre señales de alerta para ausentes, sobre situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes en el entorno familiar, que es esa cartillita morada, y el protocolo número 6. Bien, entonces, eso en un comité del bienestar que debe de gestión del bienestar escolar. En este comité, ustedes saben que están presentes todos los actores de la comunidad educativa, desde el director, los docentes, estudiantes, hasta las familias, lo que implica entonces que se debería comprometer a toda la comunidad e informar sobre estas situaciones y que se requieren ser atendidos desde la institución educativa de la forma como se está planteando, ¿no? Para poder derivar a los casos que lo requieran a las instituciones especializadas de, del cuidado y de la protección de los derechos, ¿no? De los niños, niñas y adolescentes. Entonces, eso es a nivel del comité de bienestar. Luego, ¿qué rol le compete al docente? Revisar y tener en cuenta la herramienta sobre señales de alerta para docentes, porque eso da información sobre estos indicadores de riesgo que han sido presentados y también sobre las conductas de las familias que pueden estar evidenciando esta desprotección, esta situación de riesgo de desprotección familiar, ¿no? eh, Cuando ocurran o cuando observen un indicador, ¿cierto? Una señal, estar atento a ello, así como si existe otra señal de alerta que se manifieste, también ver cuál es la participación de la familia, cuál es la condición de la familia, si los padres están atentos al cuidado, están atentos a al desarrollo del aprendizaje de sus hijos y de sus hijas, ¿cierto? Y ver otra de las condiciones que están relacionadas con la vulneración de sus derechos, ¿no? Si el niño llega y está atento o por el contrario se está durmiendo en el salón de clases, ¿cierto? Si llega descuidado o si llega tarde, todas esas son situaciones que deberían llamarnos la atención de que algo está pasando, porque los niños tienen un horario de ingreso y los padres, los adultos, las personas que los cuidan, apoyarlos a poder asistir según lo que está pauteado en la escuela, ¿no? Para que estos niños, niñas puedan aprovechar todo lo que es su proceso de formación o de aprendizaje. Luego, si se identifica a partir de esta actitud o participación o rol de los docentes, identifica un caso, comunicar al responsable de convivencia escolar que tiene toda institución educativa y o al director de la institución educativa, ¿no? Comunicarlo para que estas personas son las responsables de seguir con los siguientes pasos que ya es
que están en el siguiente recuadro a cargo del responsable de convivencia y el director, ¿cierto?, de aplicar el protocolo 6, número 6, y el caso es de violencia ejercida por alguien del entorno familiar. Esto, como les vuelvo a repetir, es en el caso de violencia, que son los 3 tipos que están señalados: física, psicológica o sexual. Y si se evidencia otra vulneración de derechos que tienen que ver con todas estas situaciones que evidencian una desprotección familiar también, porque el otro también puede ver con ello, pero que tiene que ver con inasistencias, con descuido en los niños, con conductas picos, ¿cierto?, de confrontación en el aula con el docente y que están expresando algo, son las necesidades que manifiestan los niños de esa forma, los niños, niñas y adolescentes, porque no son como los adultos que tenemos mayor capacidad de procesar una situación y de pensar cómo expresarla, ¿no? Entonces hay que entender que estas manifestaciones o indicadores son manifestación de algo que le está pasando al estudiante, ¿no? Entonces, si se evidencia otro tipo de vulneración que no sea lo de la violencia, informar a través de un oficio, como corresponde al director, a la DEMUNA, para que proceda según lo que corresponde en caso de riesgo. Porque estas situaciones son muy delicadas para atender, ¿cierto? Pero sí se tienen que identificar y luego trasladar para que puedan atenderse por la DEMUNA, que son los especialistas para aplicar lo que es la tabla de valoración de riesgo, que también debería tenerse a nivel de la institución educativa, ¿cierto? Para que estas personas, el director o el responsable de convivencia, puedan en el oficio redactar con mayor claridad o mayor detalle a qué tipo de vulneración, por ejemplo, están refiriéndose, ¿no? O tipo de riesgo, como los presentados podrían estar refiriéndose, cuáles son esos indicadores que han identificado en el oficio y lo puedan derivar a la DEMUNA y pueda generarse así una atención, ¿no? Entonces, esto es el primer paso sobre identificación de estudiantes de riesgo, que es lo que tendría que hacerse desde la institución educativa en este proceso como hemos planteado. Y para esto se puede pedir la asistencia técnica a los especialistas de convivencia escolar que existen en la SUGEL, en la DRE, en la GRE, o al equipo que atiende el CICB, donde pueden ayudar a identificar mejor o orientar mejor en la mejor identificación de los casos, ¿no?, de vulneración de derechos. Seguimos, por favor, ya con la última, creo. Bueno, y el siguiente paso es el seguimiento a estudiantes en riesgo, así como el protocolo, ¿cierto? Tiene sus pasos, el protocolo para la atención de violencia, de acción, o sea, hacer algo, derivar para la atención a especialistas, hacer el seguimiento sobre lo que existe y luego cerrar. También frente a todas estas situaciones que no encajan necesariamente dentro del protocolo 6, hay que hacer un seguimiento a los estudiantes en riesgo. No es solo nuestro rol que concluye con el reporte, la denuncia o la derivación, sino ver qué está pasando, ¿no? Entonces ahí el director tiene la responsabilidad de hacer seguimiento al proceso de atención a los estudiantes con los familiares y con el o con el servicio de atención a los que se le derivó, ¿cierto? Ahí una acción de articulación con todas estas instancias que forman parte de este sistema que plantea de protección, ¿no? Como lo plantea, o de articulación que planteó Carmen al inicio. Garantizar la continuidad escolar y bienestar de la estudiante, eso es sobre todo para poder garantizar que concluye con todo su proceso de aprendizaje. Este estudiante no puede ser afectado por una situación como ella, ¿no? Entonces, garantizar y preocuparse por ello con el docente, con el tutor, y hacer seguimiento a las acciones emprendidas por el docente o tutor para apoyo a la estudiante, ¿no? Igual puede ser situaciones individuales que da la tutoría o
situaciones colectivas dependiendo del caso como sea, ¿no? Otra cuestión que puede hacer el director es coordinaciones con la Comudena, es con doble N ahí, y la Comudena es, ya decía, Carmen, el órgano local donde se puede, donde coinciden todas las instituciones a nivel local dentro de este sistema y pueden informarse, pueden indagar sobre el avance, ¿cierto? O hacer todas las coordinaciones para que se pueda hacer la atención correspondiente a los niños que están afectados por esta situación, ¿no? El docente también tiene que seguir su rol y es estar atento a la situación del niño, niña y adolescente. Si cambiaron sus condiciones y si también sus conductas también se modificaron y pudo seguir su curso normal en el grupo de estudiantes, ¿no? Comunicar al director respecto a la mejora o al agravamiento de la situación del estudiante. Si es que la situación no mejora y que necesita, hay que insistir, es una responsabilidad y además debería ser un interés nuestro, porque si queremos que todos los esfuerzos del proceso de enseñanza que nosotros aplicamos logre caer y logre ser productivo para los estudiantes, debería interesarnos que se encuentren las condiciones de poder acoger lo que se les brinda desde este proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Orientar a la familia sobre la importancia del buen trato y los beneficios de la continuidad escolar, de estos dos aspectos que están asociados, que deberían cuidarse ahora más con todo lo que se sabe del efecto que ocasiona todo el bienestar socioemocional en nuestra población educativa, desde estudiantes, docentes, directores, ¿no? También. Y para el Comité del Bienestar, en reunión regular, se informa sobre las acciones tomadas por la institución educativa respecto a la atención de casos identificados de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes, ¿no? También hacer seguimiento, debe enterarse, ya que se empezó con ello, también ir involucrándolo poco a poco a este comité de gestión del bienestar escolar en tratar, en atender, en responder a estos casos y no ser insensible a la situación que están viviendo la población escolar. Seguimos. Creo que esta ya terminamos y aquí, bueno, estamos dejando unos datos de contacto con el MINED específicamente porque a nivel de las UGEL y de las DRE, me imagino que ustedes como especialistas de estas IGED conocen a los especialistas o tienen la referencia de los especialistas de convivencia escolar. Y aquí tenemos unos canales de acceso al CI, así se vea donde pueden ustedes comunicarse para poder reportar o pedir asistencia en relación a cómo responder a estas situaciones, ¿no? O qué hacer. Y creo que con eso terminamos esta parte y Muy solo bien. agradecer. Gracias. Sí. No, gracias a ti, Elna. Muchas gracias por esta explicación que ha dado y que señala una ruta a seguir que quede clara, ¿no? Para ser implementada y tomada en cuenta en las instituciones educativas. Ahora pasamos a otro momento y es el momento de que podamos hacer preguntas, contarnos ustedes si se han presentado estos casos en sus instituciones educativas, cómo lo vienen manejando, si necesitan una mayor orientación en algún aspecto, algún caso en particular. Creo que este es el momento de aprovechar para poder, en este marco que se ha precisado de actuación, nos puedan ustedes realizar las preguntas que estimen conveniente, tanto del contenido desarrollado como compartir a partir de la práctica algunas cosas sobre las cuales quisieran recibir mayor información. Entonces pueden levantar la manito y nosotros les vamos a ir dando el pase.
Me gustaría saber, por ejemplo, qué regiones están presentes. ¿Alguien podría presentarse y comentarnos de qué región es que están participando, por favor? Sí, Madeleine, adelante. Buenas tardes, soy la psicóloga Madeleine. Estoy trabajando en un colegio GEC de Oxapampa, del departamento de Pasco. Sí, estaba escuchando la ponencia en el tema del CICB. Bueno, lo que no me quedó claro, porque tuve un inconveniente aquí con un padre de familia, bueno, si bien es cierto, se ha presentado en diversas ocasiones el tema de violencia, ¿no? Entre estudiantes y todo. Eh, bueno, lo ideal es que internamente se evalúe esta situación dentro de la institución, ¿no? Por casos, sobre todo para velar la estabilidad del estudiante, que es nuestra prioridad, pero también a veces los papis como que es un poco complicado trabajar con papitos y mamitas, el tema de sus emociones, ¿no? Si bien es Claro, cierto, nosotros como padres también nos ponemos en el tema de papás y a veces no saben equilibrar ese tema tan importante de las emociones, actúan emocionalmente, ¿no? Y entonces, ahí, de repente, en algún momento, ¿no? Nos van a hacer, eh, bueno, están en su derecho de todas maneras el poder, velar el bienestar de sus hijos. Y eso como que aquí lo estamos trabajando de forma adecuada, creo yo, porque tratamos de conversar con los papis primero, con las mamis, ¿no? Y hay veces llega un límite donde, como les dije, ¿no? No saben manejar sus emociones y yo creo que ahí el tema principal es trabajar con nuestras redes de aliados, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo, porque el tema de violencia, si bien es cierto, eso trasladan de casa, ¿no? Y eso hemos dicho repetitivamente en los talleres. Y creo que la primera acción como estrategia sería eh, el, el trabajo en sí en las familias que presentan diversos problemas, ¿no? De violencia. Y sí, tenemos ya más o menos eh, familias que tienen esos problemillas, ¿no? Entonces, es importante en sí lo que quiero decir es que primero se tiene que trabajar bastante el tema familiar, la función que deben cumplir cada familia, eh, el vínculo familiar que en realidad está bastante abandonado. Es por eso que de pronto los chicos vienen con esas actitudes de confrontación, ¿no? Porque ven en casa, ¿no? Y bueno, eso sería mi sugerencia más que, ¿no? Bueno, eso sería. Ya, bien. Gracias. Madeleine, creo que estaba preguntando, o Marjorie, ¿quién era? Disculpa, no escuché, pero bueno, este, Madre, sí, Madeleine, sí. Ya, bien, gracias. Gracias por tu pregunta, por tu intervención, Madeleine. Y sí, retomando la segunda parte de lo que tú dices, es importante el trabajo con las familias también, ¿no? Con todos los adultos, las adultas, porque tenemos todavía como adultos por la socialización en la que hemos sido parte, ¿cierto? En nuestra infancia y ciertas creencias, ciertas prácticas de relación y de trato con los niños que todavía tienen que ver con lo que nosotros hemos vivido, ¿no? Y entonces sí, sí, sí es importante trabajar con ellos
Inclusive desde la estrategia se plantea que es importante la promoción de la convivencia escolar, o sea, promover el buen trato, promover las relaciones positivas a través de la reflexión de estas creencias, a través de lo que es el trabajo con nuestro, nuestra regulación emocional, con el reconocimiento de nuestras emociones en los diferentes actores de la comunidad educativa, ¿no? Eso es muy importante y esa es nuestra prioridad. Creemos que mientras más promovamos la convivencia escolar positiva, democrática, entre los integrantes de la comunidad educativa, y empoderemos a los diferentes actores, en particular a los niños y adolescentes, ¿cierto? Desde lo que es las habilidades blandas, menos violencia vamos a esperar tener, ¿cierto? Entonces, y existen ahí diferentes estrategias, desde lo que se plantea la estrategia de convivencia escolar en el trabajo con estos temas, a través de los docentes, desde la estrategia de convivencia escolar, a través de los docentes, eh, llegar a las familias. Pero también tutoría y orientación educativa plantea como una de sus estrategias trabajar con todo lo que es la familia para involucrarlos por lo que tú dices, ¿cierto? Se muestran muy desinteresados, el sobrevivir el día a día gana más que estos procesos de acompañamiento a sus hijos e hijas, ¿no? Eso es en relación a la segunda parte de tu intervención, reafirmar que sí, eso es importante. Lo que pasa, y lo decimos acá también como trabajar con las familias en las que existen casos de niños, niñas y adolescentes que se han vulnerado sus derechos para poder trabajar con ellos la importancia, por lo menos, de que los niños necesitan continuar su formación educativa y de que necesitan condiciones para el buen trato. Y me imagino, y yo creo que la de Muna también, que hace un acompañamiento especializado, va por esa línea de lo importante que es cambiar, porque los adultos actuamos así por la forma como se piensa, ¿no? Entonces ahí hay que cambiar y los procesos hay que, desde la especialización, hay que desarrollarlos para cambiar esas actitudes. Yo más bien, y no sé si está Freddy Sánchez también es un colega y especialista de la DIGE, que también nos está acompañando. No me quedó claro la primera parte de tu pregunta, ¿no? Que aludía a que la violencia escolar o que afecta a los niños es mejor manejarlo interiormente y estamos hablando de violencia en el entorno familiar y es generalmente por un adulto. Entonces ahí sí yo creo que no sé si necesita cierta aclaración y si está Freddy para que nos comente al respecto. Algo. O tú, Madeleine, nos digas cuál era la Hola, idea de tu primera intervención. Sí, Freddy, sí, Freddy. sí me escuchan, ¿no? Sí, Sí, sí. sí, a ver, es importante tener bien claro que cuando hablamos de violencia que sufren las niñas, niños y adolescentes en el entorno familiar, hay una ley, la 30364, ley para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres integrantes del grupo familiar, que señala una responsabilidad especial a los que trabajan en el sector educación. Y es que la responsabilidad significa en comunicar inmediatamente a las autoridades pertinentes estas situaciones de violencia que pueden estar afectando a nuestros estudiantes. En ese sentido, sí es importante señalar que la ruta que plantea la ley es que ni bien tomamos conocimiento de estos hechos de violencia intrafamiliar que afectan a nuestros estudiantes en el entorno familiar, de esta manera bien puntual, cualquier profesional de la educación tiene que informar al director, que es la máxima autoridad, para que él a la vez pueda
comunicar inmediatamente a los servicios de protección, entendiéndose como servicio de protección, por ejemplo, a la comisaría o fiscalía, pero también tiene que articular esfuerzos para un trabajo más preventivo y de seguimiento con la Defensoría Municipal del Niño y Adolescente, con el Centro de Emergencia Mujer también, ¿no? Como servicios también complementarios. En ese sentido, va mi intervención en esta parte, ¿no? Elna. Sí, gracias, Fede. Sí, gracias por aclarar esa parte de que en realidad sí tiene una responsabilidad el director y el responsable de convivencia escolar de denunciar o aplicar el protocolo en el caso de que existan este tipo de situaciones de vulneración. No, no se puede quedar solo para hablar con la familia y ordenar, ya que el caso a ese nivel no se resuelve según lo establecido por la norma que plantea Freddy. Gracias. No sé si quedó claro por ahí y creo que había otra intervención mientras Madeleine nos puede replantear a lo que aludía o si le quedó claro. Quizás, Eh, Elnita, quizás estoy tratando digamos, de tomar un poco la intervención de Madeleine en el sentido de un aporte a decirnos, mm, si bien podemos identificar estas señales, ¿no? Y canalizar estas situaciones para que haya una respuesta especializada para los chicos, también tenemos que trabajar con los padres, ¿sí? Y creo que Freddy ha dicho algo muy importante de que tenemos que articular con las instancias como la de MUNA y otras para justamente que puedan ser con quienes podamos trabajar para ver cómo se pueden hacer o generar espacios preventivos con los padres, ¿no? Donde todavía no está ocurriendo, pero que existe una cultura de educación y de disciplina que lleva muchas veces, ¿no? De repente poder tener conductas violentas en casa o no manejar el estrés adecuadamente y que de repente termine evidenciándose luego esto como una descarga en la escuela a través de los chicos, ¿no? Entonces, sí me parece interesante y creo que tú como psicóloga que tienes un rol importante allí, puedes apoyar mucho si estás de alguna manera cuando se realicen o se programen actividades con los padres para hablar sobre estos temas, con la asesoría del caso, tanto de la DGC como con la asesoría de las instancias o de los servicios en el territorio del MINT, también tú puedas estar ahí apoyando para que esto realmente resulte beneficioso para los padres de familia y que sea realmente preventivo, ¿no? Sí, si bien es cierto, mira, muchos chicos adolescentes manipulan a veces ciertos eventos, ¿no? Eso no quiero decir que son manipuladores, no, sino que de pronto el papá quiere corregir en algo y ellos se basan, no, pues si me pegas, si me tocas, si me haces, como que hay y los papás como que se sienten impotentes en poder corregir. Eso es lo que manifiestan los papás, ¿no? Corregir de alguna forma como que retrocedemos nosotros a nuestros tiempos o qué sé yo, ¿no? De pronto era entre comillas, una buena educación con los golpes, no, a veces los chicos se basan a eso, ¿no? Los chicos, no, pero mi papá no me puede tocar ni un pelo, porque si no yo me voy a la demuna, entonces sí, ahí también es un poco controversial, ¿no? Entonces los chicos como que no están bien claros en eso, ¿no? Que tienen obligaciones, que tienen que saber respetar a los papás, ¿no? En el tema de manejar ciertas situaciones, ¿no? Que les crea para ellos una incomodidad el asumir responsabilidades, que básicamente esto les genera insatisfacción, ¿no? Y más por el tema del celular. Eso me ha creado bastante conflicto entre familias. He tratado de mejorar, ¿no? He tratado de equilibrar los puntos de vista de estudiantes, como padres de familia, pero es un poco, no se llega al 100%, ¿no? Pero sí, a la forma como nosotros vemos el tema de respeto, el de que asuman responsabilidades, no es un tipo de violencia,
¿no? Es una formación que ellos tienen que tener. Y bueno, en eso sí, conversando, he tenido sesiones con padres e hijos y mayormente ese es el problema. Ellos ven todo tipo de violencia, no, que mi papá me prohíbe, que me está, no, vamos evaluando qué es violencia y qué es responsabilidad que ellos tienen que asumir, ¿no? Como parte de su formación. Sí, como tú lo has dicho, ¿era Carmen? Yo quería intervenir solo en relación a lo que está diciendo, porque para cerrar un poquito la idea, y luego te paso, Carmen, ¿ya? Porque tú has señalado que los estudiantes pueden tomar la forma de abordar ciertas situaciones de, de falta de acuerdo entre padres y sus hijos, ¿no? Em, y buscar justificación. Pero también queríamos enfatizar que dentro del sector y en el marco de toda esta propuesta está el respeto a la integridad, ¿no? Inclusive hay una ley que es de no humillación y no maltrato físico, ¿no? Que tenemos que cambiar y entonces es importante valorar y analizar con los padres el cómo vienen haciendo este acompañamiento o esto, hacer asumir responsabilidades a sus hijos, que tienen que asumirlas, así como se les reconoce sus derechos, también asumir las responsabilidades. Pero hay un cómo hacerlo y el cómo tiene que llevarnos allá a cambiar nuestras formas o creencias en relación a la forma tan vertical, tajante y rápida que a veces lo hacemos los padres y las madres porque no tenemos tiempo para educar, pero que debemos facilitar ese tiempo de diálogo con nuestros hijos. Y ahí también los profesionales de todo lo que tiene que ver con la formación personal social, los psicólogos, los trabajadores sociales de la institución educativa, ¿cierto? Del sector, tenemos una responsabilidad de reflexionar con los padres sobre estas otras formas, otras estrategias, otras formas de llegar, de diálogo, de cómo se establece ese diálogo con los estudiantes, de reflexionar sobre ello, ¿no? Eso quería comentar. Le paso a Carmen, que también quería intervenir. Carmen, o dos, creo. Sí, gracias, Elna. Sí, solamente quería precisar y complementar lo que tú estabas señalando, ¿no? Efectivamente, hay algunos temas que digamos todavía está instalado en nuestra estructura adulta, ¿no? Este tema de las normas sociales, y ahí quería referirme al tema de la información también que trabajamos con los adultos, con las niñas, niños, adolescentes. En ningún parte de nuestra norma, de nuestros instrumentos y tal, señala que la disciplina no es correcta. O sea, sí tenemos que disciplinar, pero lo que no está permitido es el uso o entender que la violencia o el castigo, como lo señalabas en el marco de la ley contra el castigo físico y humillante, ¿no? Que se entienda como una forma de corregir o de disciplinar o de educar. Eso es lo que no está, digamos, tenemos que empezar a sacar, a desterrar. Y obviamente ese es un trabajo que no lo vamos a hacer ahora en el taller y mañana ya todo va a ser, es un proceso largo el cambio de esas normas sociales que tenemos tan instalado en nuestro chip. Y por eso es que ustedes escucharán en muchos talleres cuando los papás o mamás o adultos responsables de los niños dicen, antes me castigaban, ahora mira, soy persona de bien, ¿ah? Entonces volvamos, pero no empiezan a analizar qué, ¿no? Ha ido mutando ese proceso, porque no carencia, de repente que tienes vergüenza de hablar en público, de repente has podido lograr alguna
actividad laboral, algún estudio, ¿no? Hay varias limitaciones que te va marcando y que te va mutilando el tema del castigo. Entonces, es importante decirles que no es que estamos diciendo que no corrijan, que no disciplinen, sino la forma, el cómo que decía Elna, ¿no? Es importante. Y ahí también hacemos un mea culpa. De repente no les estamos diciendo, hay normas, prohíben esto y tal, pero no le estamos diciendo el cómo. Ese cómo, que es como la línea tan importante, ¿no? Trabajar, porque los niños, niñas, adolescentes, no todos, como los adultos, no todos aprendemos cuando nos hablan, ¿no? Y no nos miran, o no todos aprendemos cuando nos hablan o no nos dan, no nos tocan de repente el contacto, ¿no? Hay diferentes formas de poder entender. Entonces, y lo otro que quería señalar es la coherencia. Muchos adultos, ¿no? Decimos, no vayas a agarrar el celular. Y yo, como adulto, sí estoy agarrando. ¿Qué mensaje le estoy dando a mis hijos e hijas? Entonces, ¿no es cierto? ¿Cuál es digamos, ese respeto? Porque el respeto tiene que ser entre todos, no porque yo soy el adulto, tengo el poder y yo decido, y tú, y porque si no estaríamos viendo a los niños como si fueran un lápiz, ¿no? Yo en este momento quiero que te sientes, te sientas. En este momento quiero pintarte de otro color. Entonces, es entender la coherencia. Si no, si él digamos, la forma de corregir es porque, no sé, pues llegaron tarde o alguna situación, no van a ver tele, pero también hay que dar sanciones pues coherentes que se puedan cumplir. No vamos a ver tele un mes y tú vas a hacerlo en la tarde o mañana, ¿no? Entonces es importante también que esto vaya acompañado a algo que sea real, ¿no? Las formas de disciplinar, de corregir, es importante el tema de la coherencia que se tiene que trabajar y por supuesto que es muy difícil, muy complicado, ¿no? Y el tema de la información, que ya lo estaba señalando, es importante acompañarles con el cómo, ¿no? Y ese cómo muchas veces, ¿no? No se los decimos. Abraza a tu hijo, conversa con ellos, compartan momentos juntos, sabes quién es su mejor amigo, quién es su mejor amiga, sabes qué color le gusta, ¿no? En algún momento te has echado a conversar o te has sentado o has ido, has compartido, no solo es ir al parque y decir ya jueguen, sino cómo me involucro yo también en ese juego. Y eso pues no inicia en la adolescencia, eso inicia en etapas muy, muy tempranas, ¿no? Entonces, creo que ese es un trabajo importante que necesitamos mirarlo y empezar a analizar también con ellos y ellas, ¿no? Solo eso. Muchas gracias, Elna. Gracias, Carmen. Claro, había otra pregunta, parece. Liliana. Veamos, hay otra pregunta, otra persona o puede Liliana espontáneamente Atuncur. ingresar. Liliana Tuncur creo que había levantado la mano, pero ya no sé si está ahorita en el aula. No la veo. Bien. A ver, esperamos si alguien más. Bien, creo que no hay más preguntas por ahora. Seguramente más adelante podrán haber en otros espacios. Y de esta manera estaríamos llegando al final de este webinar. Pero antes, Estimada Rosario, tu micrófono está apagado. perdón, sí. Quería, por favor, decirles que si no hay ninguna otra pregunta, pasamos entonces en este momento a dar un poco el cierre, pero antes recordarles que en inicio hablé sobre la necesidad de que ustedes puedan responder una encuesta. Una encuesta donde ustedes puedan responder, ¿sí? Y decirnos a nosotros qué les ha parecido el desarrollo de este evento. Es muy importante porque gracias a eso podremos ir mejorando la manera en que estamos realizando y brindando para ustedes este espacio. Entonces, les damos un momentito, pasamos el link de la encuesta por el chat y les damos un momentito para que puedan responderla.
Bien, ahora sí, de esta manera ya hemos llegado al final de este webinar. Agradecemos a Carmen Aroz y a Elna Abad por habernos acompañado y habernos brindado toda esta información que estamos seguras que les va a ser de mucha utilidad en esta gran tarea que tenemos de poder brindarle oportunidades de que los chicos que tienen alguna vulneración de derechos en las instituciones educativas tengan una respuesta a su problemática, ¿sí? Y también estamos seguros y nos vamos contentos de su compromiso con este tema. Este sería todo por ahora. Y bueno, les deseo lo mejor. No se olviden de firmar su asistencia. Hasta luego. Voy a dejar de todas maneras unos minutitos por si alguien no ha completado su encuesta y pueden ir saliendo quienes ya la hayan completado. Muchísimas gracias. Ministerio de Educación. Bicentenario del Perú, 2024. Siempre con el pueblo. Gobierno del Perú.